saludo, muy buenas. Se dirige nuevamente a usted el profesor Odilio Flores con un vídeo sobre los ejercicios 1.76 en adelante del texto Física Universitaria, ¿verdad? De Sears-Zemansky, ¿verdad? Esta es la edición 12ª o 12ª, ¿verdad? Volumen 1. Y nos dice el ejercicio 1.76. En un vuelo de entrenamiento, una piloto estudiante vuela de Lincoln, Nebraska, a Clarinda, Iowa, luego a St. Joseph, Missouri, y después a Manhattan, Kansas. Las direcciones se muestran relativas al norte. 0 grados es norte, 90 grados es este, es una referencia ahí, ¿verdad? Es decir que de 0 a 90 grados sería rumbo norte, ¿verdad? 90 grados a 180 sería este, de 180 a 270 sería sur, y 270 en adelante sería oeste. Y nos pide, use el método de componentes para calcular, inciso A, la distancia que debe volar para regresar a Lincoln desde Manhattan. Y B, la dirección relativa al norte que debe seguir. Ilustre, dice, su solución con un diagrama vectorial. Ok. Entonces aquí vamos. Este es el mapita de la verdad del vuelo. Aquí es Lincoln, donde arranca, luego recorre 147 kilómetros a 85 grados, ¿verdad? A Clarinda, luego 106, es decir, desde aquí un ángulo de 85 grados. Luego para acá, desde este punto para acá, un ángulo de 167 grados, ¿verdad? Es decir, suponiendo que aquí fuera, ¿verdad?, el eje Y, entonces todo hasta aquí 167 grados. Y al ir de aquí, ¿verdad?, suponiendo que este es el eje X, todo esto, entonces estaría, ¿verdad?, volando. No, más bien es así, que este fuera el eje X, el eje Y, perdón, y este el eje X, entonces desde aquí hasta acá sería 235 grados, ¿verdad? Entonces vamos a operar. Acuérdense que nos pide, por ejemplo, vamos a calcular las componentes de cada viaje. Entonces, en este caso, cuando salió de Lincoln, ¿verdad? Acuérdense que recorrió 147 kilómetros con un rumbo, ¿verdad?, de 85 grados, con un ángulo de 85 grados. Entonces, en este caso, la componente X, ¿verdad?, la vamos a calcular con el seno, ¿verdad? Porque podemos ver aquí, ¿verdad?, que es 85, ¿verdad?, 85 grados. Entonces, la componente en X se la vamos, ¿verdad?, a calcular, ¿verdad?, con el seno, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, entonces el seno de 85 por 147 metros, ese componente en X de ese viaje sería 146.44 kilómetros, ¿verdad? 44 kilómetros, y el componente en Y sería el coseno de 85 grados por 1.47, sería apenas 12 puntos, ¿verdad?, 85 kilómetros, ¿verdad? Podemos ver que horizontalmente es que recorrió más, verticalmente muy poco. En el caso del siguiente, cuando ya de Clarinda hacia ¿cómo es que se llama la otra ciudad? Hacia San Joseph, ¿verdad? Hacia San Joseph. Entonces, como le menciono, este ángulo, ¿verdad? Este ángulo, todo este mide 106 grados. Entonces, si le restamos este de 90, perdón, mide 167 grados, ¿verdad? Es decir, este ángulo que vendría desde aquí a aquí, ¿verdad? Pero si nosotros le restamos estos 90 de arriba, esto quedaría en 77, y estaríamos hablando que quedaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? En el cuarto cuadrante, en donde los cosenos son positivos porque los valores de las X son positivas, pero los senos son negativos. Entonces yo voy a hacer este cálculo con 77 grados, ¿verdad? Pero cuando sea el seno, va a ser menos el seno, y cuando sea el coseno, ahí sí no hay problema, porque los cosenos son positivos en ese cuadrante. Entonces aquí lo tenemos, ¿verdad? Coseno de 77 grados por 106 kilómetros, que es el recorrido. Entonces su componente en X es 23.84, ¿verdad?, el kilómetro. Y luego su componente en Y, ¿verdad? Ya le expliqué que por estar en el tercer cuadrante, en donde los senos son negativos, entonces sería menos negativo seno de 77
por 106 kilómetros. Entonces su componente en Y sería negativo 103.28. Ahora cuando baja, ¿verdad? Cuando baja de San Joseph, ¿verdad? De San Joseph a Manhattan, ¿verdad? Entonces aquí utilicé el ángulo negativo, el ángulo 35 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le mencionaba que nosotros aquí tenemos, ¿verdad? El plano, ¿verdad? Tenemos aquí el eje de coordenadas, entonces diríamos que este ángulo hasta acá es 235. Entonces estaríamos ubicados en el tercer cuadrante, fíjense bien, estaríamos ubicados en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces acuérdense que en este tercer cuadrante tanto las X como las Y son negativas, entonces los cosenos y los senos, ¿verdad? Entonces yo puedo trabajar si quiero. ¿Cuánto faltaría para llegar a 270? Faltaría 35 grados, ¿verdad? Porque este mide 235. Entonces faltarían 35 grados para llegar a los 270, ¿verdad? Entonces, tanto el coseno como el seno van a ser negativos de este componente, ¿verdad? Que baja, ¿verdad? Que le llamo componente S, ¿verdad? Porque va de San Joseph a Manhattan. Entonces aquí está negativo coseno de 35 grados por 166 kilómetros, ¿verdad? Sería negativo 135.98 kilómetros ese componente, ¿verdad? Usted en su calculadora solo le escribe cos 35 por 166 igual. El menos, si usted quiere, se lo escribe antes a la calculadora o simplemente usted cuando anote se lo agrega a usted porque usted sabe que estamos en ese tercer cuadrante. El componente en Y, ¿verdad? También, como les menciono, es el negativo seno, ¿verdad? Porque está en el tercer cuadrante por 166 kilómetros, entonces su componente, ¿verdad? En Y, no en X, sería negativo 95.21. Entonces ya tenemos los tres componentes, pero también nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuál sería el componente para regresar al lugar, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si regresa al lugar de donde se inició, entonces el desplazamiento es cero. Entonces quiere decir que ese último vector de Manhattan, ¿verdad? A Lincoln, ¿verdad? De Manhattan a Lincoln, entonces quiere decir que sería el opuesto de la suma de los tres vectores anteriores. Por eso aquí tengo planteado que el componente en X de ese último vector para regresar a Lincoln sería, ¿verdad? Menos la suma de los tres componentes de los tres vectores, ¿verdad? Entonces ya tenemos esos componentes, diríamos que el componente en X sería menos el componente en X del primer vector, es 146.44, el segundo, ¿verdad? El componente en X del segundo vector, 23.84, y el último componente en X ¿verdad? Del otro vector es negativo 135.98 y todos son kilómetros, ¿verdad? Entonces ese resultado 146.44 más 23, ¿verdad? Solo aquí sería 169, 170.32, ¿verdad? Y si usted le resta 135.98, entonces ese componente queda en 34.30, pero este menos lo vuelve negativo, ¿verdad? Menos 34.30. El componente en Y es lo mismo, ¿verdad? El negativo de la suma, ¿verdad? El opuesto de la suma de los componentes de los tres vectores. Entonces el primer componente en Y 12.81, el segundo negativo 103.28 y el tercero negativo 95.21, ¿verdad? Es más, pero como son negativos, entonces aquí tenemos al final dos negativos, ¿verdad? 12.81 menos 103.28 menos 95.21, ¿verdad? Da negativo 185.68, pero este menos hace que menos por menos sea más, ¿verdad? Sea más. Entonces ya tenemos los componentes en X y el componente en Y de ese vector que sería el que va de Manhattan al punto inicial a Lincoln. Entonces para calcular la magnitud de ese vector, ¿verdad? Sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados del componente en X y el componente en Y. El componente en X es este y el componente en Y es este otro. Entonces si usted opera en su calculadora, ¿verdad? Raíz cuadrada de negativo 34.3 al cuadrado y la suma, ¿verdad? De 185.68 al cuadrado es 188.4, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer esa operación. ¿Verdad? En esta calculadora es Casio FX82ES.
ES. Entonces comenzamos raíz cuadrada en su calculadora FX82MS, entonces le aparece este símbolo del radical, pero mientras yo vaya ingresando varios números, el radical se me va a ir corriendo. Para salir del radical yo tengo que darle un espacio acá, si no, no salgo del radical, pero su calculadora no lo va a hacer. Entonces usted lo que haga es que encierre entre paréntesis a toda la operación que le va a extraer raíz cuadrada. En este caso no es necesario, yo solo digo, ¿verdad? Aquí otro punto importante. Si yo escribo negativo 34.3 al cuadrado y no lo hicieron entre paréntesis, entonces la calculadora no me va a elevar al cuadrado el negativo, solo este. Entonces el resultado que me va a tirar es un resultado negativo. Entonces por eso, si lo escribo, ¿verdad? Negativo, lo tengo que escribir entre paréntesis. Yo no lo voy a escribir negativo porque como se va a elevar al cuadrado, si lo escribo negativo, su resultado va a ser positivo, ¿verdad? Entonces valga esa aclaración, lo voy a subir positivo, no porque sea positivo, sino porque como lo voy a elevar al cuadrado, el resultado va a ser positivo. Entonces más 185.68 también al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, entonces igual, ¿verdad? Entonces puede ver que el resultado es a una cifra después del punto 188.8 kilómetros, es lo que hay de Manhattan a Lincoln, ¿verdad? Pero también ocupamos, ¿verdad? Ocupamos la dirección, ¿verdad? Entonces calculamos el ángulo es el arco tangente del componente en Y sobre el componente en X. El componente en Y es 185.68 y el componente en X es negativo 34.3. ¿Verdad? Aquí yo trabajo con esta parte así, el ángulo, el resultado va a ser negativo porque, ¿verdad? Más, entre menos es más. Entonces al aplicar yo el arco tangente, sería así, arco tangente de 185.64 entre negativo 34.3, cierro paréntesis, ¿verdad? Porque la calculadora, al solo escribir uno, la función automáticamente abre paréntesis y uno cuando ya termina todo, ¿verdad? Cierra paréntesis. Entonces esto es igual a negativo 79.5, a una cifra después del punto, grados, ¿verdad? Y le he explicado a usted que aquí hay que tener en cuenta que el componente en X es negativo, pero el componente en Y es positivo. ¿En dónde sucede eso? Eso sucede en el segundo cuadrante, ¿verdad? Las componentes verticales de Y son positivas, pero, ¿verdad? Las componentes X, ¿verdad? Son negativas en el segundo cuadrante, ¿verdad? Por lo tanto, ese ángulo debe estar en el segundo cuadrante. Pero negativo 79.5 es un ángulo negativo. ¿Y cuáles son los ángulos negativos? Los que, ¿verdad?, se miden en el sentido horario o a favor de las manecillas del reloj. Esos son los ángulos negativos, ¿verdad? Desde el eje X positivo, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj. Esos son los ángulos negativos. Y los ángulos normales, que son positivos, son los que nosotros le llamamos normales, es porque se miden en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Entonces en este caso, ¿cómo hago para que este ángulo esté en el segundo cuadrante? ¿Verdad? Simplemente este ángulo estaría en el segundo cuadrante si le resto 180. ¿Verdad? Porque todo el segundo cuadrante hay de 0 a 180. Entonces si le resto, al segundo cuadrante me quedaría que el ángulo es 100.5. Es decir, cerquita de 90 grados, 10 grados y un poquito más, ¿verdad? Ahí estaría localizado. Usted podría decir, en palabras del texto, el texto usa palabras que sería, en este caso sería 10 grados, 10.5 grados del norte al oeste, ¿verdad? Así sería, del norte al oeste. Esto 100.5, ¿verdad? Es un ángulo positivo, es decir, desde el eje X positivo hasta donde va el ángulo, ¿verdad? En este caso hasta 100.5, que es 10.5 grados más después de 90 grados. Por eso el texto podría decir 10.5 grados, ¿verdad? Del norte hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el oeste. Ok, entonces ahí tenemos este primer ejercicio, ¿verdad? El 1.76, ahí lo vamos a terminar. Por favor, si le gustó el video, denle like. Y hágame el favor, ¿verdad? Concédame el favor de suscribirse al canal Odilio Flores. Por favor, comparta, activa la campanita y comente. Y sobre todo no olvide que si usted practica,
seguro que aprobará su asignatura. Por los momentos, con permiso.